Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días. ¿Cómo les fue ayer? Bien. ¿Sí? Bueno, les espero. Ok. ¿Sí ven la presentación? Sí. Bueno, ok. Pues vamos a comenzar ya con la siguiente unidad, que es la unidad 3. No, es la 4, ¿verdad? Ay, sí, bueno, no le cambié aquí. Ok, es la unidad 4, que es la cinética de las reacciones homogéneas, donde vamos a ver precisamente los diferentes temas correspondientes, que son la ley de velocidad, orden y grado molecular de las reacciones, también son cinéticas de las diferentes órdenes de reacción, que es 0, 1, 2, y orden N, ¿no? Solamente para que las conozcan. Y bueno, las reacciones de primero y cero orden, que son las que más se utilizan, vamos a hacer algunos ejemplos. Y además vamos a ver lo que son las reacciones pseudomoleculares desde el punto de vista de cinética, las reacciones consecutivas y paralelas y el efecto de la temperatura en la velocidad de las reacciones. ¿Esto con qué, por qué se pretende ver esto? Bueno, para que ustedes comprendan precisamente los diferentes conceptos relacionados con la velocidad y los mecanismos de reacción, conocer los métodos de determinación del orden de una reacción y aplicar los conceptos adquiridos para determinar las constantes de equilibrio de una reacción y el efecto de la temperatura en estas mismas, ¿no? Entonces, vamos a... Ok, entonces vamos a ver como primer tema, pues la ley de velocidad de una reacción, el orden y grado molecular de las reacciones. Primero, pues, ¿qué es la cinética? Y ustedes pues ya la conocen desde el punto de vista de la física, ¿no? Desde el punto de vista de la física, pues es el movimiento de algún objeto y una cierta distancia en un cierto tiempo. En el caso de la físico-química, bueno, pues la cinética es una rama de esta materia de fisicoquímica que estudia la velocidad, como les dice ahí, de los procesos o del proceso. Y en este caso, si es una cinética química, pues entonces quiere decir que va a ser la velocidad de las reacciones. Porque recuerden, si bien hasta ahorita que hemos visto, bueno, que cómo cambia la energía de Gibbs, cómo puedo encontrar la constante de equilibrio a partir de todas las energías, ¿sí? Y entonces, ahora, ¿qué es lo que van a ver? Bueno, cómo es que realmente se lleva esa reacción desde el punto de vista de su rapidez o lentitud con la que se lleva a cabo la reacción. Entonces, decíamos, tenemos tanto la cinética de tipo física, que es la que se ha estudiado en física clásica, y la cinética química, que es la que nos corresponde a nosotros. Entonces, quiere decir que la cinética química, ya dijimos, es una parte de la físico-química que va a estudiar a quién, a la velocidad de reacción, es decir, aquí yo tengo esta gráfica que me indica qué tanto se va consumiendo, en este caso, qué tanto se va consumiendo un material, un reactivo, con respecto al tiempo. Entonces, me está hablando de la velocidad de las reacciones químicas y además estudia el mecanismo de reacción, o sea, es la velocidad y su mecanismo de reacción. En el caso del mecanismo de reacción, ¿qué va a pasar? Bueno, este punto de vista va a ser de manera pues más teórico, ¿no? A diferencia de una velocidad de reacción
que es experimental. Es teórico porque basamos en quién, en la estequiometría. Aquí vemos cuántas moléculas tiene cada reactivo y cuánto se podría formar de producto. Entonces, esto lo hacemos estequiométricamente y ya podemos decir, ah, bueno, pues tengo 5 moléculas de B y me da 2 de D. ¿Sí? Entonces, que eso ya lo hicimos anteriormente, ¿no? Cuando calculamos las constantes a partir de una cierta concentración que yo tenía al inicio y una concentración al final, que usábamos la estequiometría. ¿Cómo la denominábamos en ese momento? Pues el grado de conversión, y entonces ese grado de conversión me decía qué tanto estaba formando desde un punto de vista más teórico. Y como les decía, la velocidad pues es algo experimental, es algo que tenemos que ver en laboratorio, y ya hicieron ustedes una práctica respecto a esto, de cómo se lleva precisamente, qué tan rápido o qué tan lento se puede llegar al equilibrio químico. ¿Cómo? Viendo cómo se va consumiendo ese componente o ese reactante. Ahora, ¿qué factores pueden influir en la cinética de una reacción? ¿Sí? Y más sobre todo si hablamos de procesos químicos, de procesos bioquímicos o una mezcla de ambos, como en el caso de una fermentación. Entonces, o un proceso biológico, biotecnológico, no cualquier proceso biotecnológico implica cinéticas donde no solamente es la parte química, sino también la parte bioquímica. Entonces, ¿qué factores me influyen precisamente en esta velocidad de la reacción? Ustedes ya han estudiado varios ustedes han estudiado varios y uno de ellos es la temperatura, ¿sí? Que me puede acelerar o hacer más lenta la reacción, los cambios en las concentraciones de los reactantes, los cambios en el pH, la presencia de un catalizador o por las fuerzas iónicas mismas de los componentes, las constantes dieléctricas u otras variables que pueden estar influyendo. Principalmente, generalmente son estas, ¿no? Pero puede haber alguna otra variable, como cuando hay cambio de pH, la presencia de un regulador o no, qué tanto efecto tiene, ¿no? Entonces, quiere decir que la cinética química la podemos encontrar en muy diferentes situaciones, ¿no? Desde el punto de vista del crecimiento de un microorganismo, ¿sí? En las reacciones ambientales, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa con ciertas emisiones de componentes en la atmósfera? Bueno, pues estos pueden reaccionar a una cierta velocidad, por lo tanto, entra la cinética química, y después a lo mejor se depositan o permanecen en la atmósfera, y bueno, si hablamos de contaminantes atmosféricos, dañan la capa de ozono, ¿no? Entonces, aquí está precisamente incluida la cinética química. Si vemos aquí en este otro ciclo de la acetilcoenzima A, bueno, ¿con qué velocidad se están llevando todas estas reacciones, no? O sea, aquí también entra la cinética química. A lo mejor yo estudio solamente una pequeña parte desde el punto de vista cinético, o puedo estudiarlo de manera global. Vemos aquí, por ejemplo, en la fermentación, esta es una fermentación alcohólica, la producción de cerveza, pues también depende de la velocidad con la que se esté desarrollando la levadura, como esté creciendo y como esté consumiendo todos los sustratos que ahí tiene, bueno, vamos a tener como producto final una cerveza. O en el caso de las plantas, por ejemplo, aquí también entran muchos aspectos, desde el punto de vista de la raíz con la absorción y las reacciones que se llevan al interior de la planta, y las del exterior, ¿no? Porque aquí en la fotosíntesis, un factor muy importante es ¿quién? La radiación solar, ¿sí? Porque hay una cierta cantidad, una cierta onda de luz que permite que se forme el CO2 en oxígeno, ¿no? Si ustedes lo conocen muy bien, y todos estos procesos que estoy mostrando aquí, por citar algunos, precisamente conllevan una cinética química, cinética bioquímica, finalmente es una velocidad en una reacción. Ahora, ¿qué tipo de reacciones nosotros podemos trabajar desde el punto de vista cinético? Bueno, podemos trabajar con reacciones homogéneas. ¿Y cuáles van a ser esas reacciones homogéneas? Bueno, como ya lo hemos visto anteriormente, son homogéneas cuando se desarrollan en una sola fase. Es decir, o solamente líquidos, o solamente gases, o solamente sólidos. Entonces, aquí hablamos de reacciones homogéneas.
reacciones heterogéneas, que bueno, quiere decir que si es una sola fase, estamos hablando del estado de agregación, ¿no? O sea, de un solo estado de agregación. Y si hablamos de reacciones heterogéneas, quiere decir que van a tener más de una fase, es decir, tengo más de un estado de agregación. A lo mejor lo tengo en estado acuoso, en estado sólido, en estado gas, en estado líquido, etcétera. Entonces, si yo tengo una reacción donde me implica todas estas condiciones de los estados de agregación, entonces quiere decir que estoy hablando de una reacción de tipo heterogéneo. Y bueno, si hablamos precisamente de la reacción y de la velocidad de reacción, entonces quiere decir que yo parto, y hablando de la cinética, del mecanismo de reacción. Entonces, el mecanismo de reacción, como hemos dicho, va a ser la ecuación química que yo estoy representando, donde yo tengo mis reactantes, por ejemplo, aquí tengo A, mi reactante A, con su coeficiente estequiométrico A, B con B, y los productos C y D con sus respectivos coeficientes. Y la velocidad de la reacción, entonces, ¿cómo la voy a manifestar? Bueno, como se muestra aquí, donde la velocidad va a ser igual a quién, a sea el consumo de unos reactantes con respecto al tiempo o la formación de productos, que entonces ya no tendría signo negativo, sino sería positivo, la formación de un producto con respecto al tiempo. ¿Cómo voy a medir la formación del producto? Pues en función de su concentración. Entonces, quiere decir que la velocidad de la reacción va a estar en función de quién, de la concentración que yo tenga de reactantes o en la formación de productos. Sí, y bueno, aquí simplemente ver la cinética, cómo se expresa gráficamente, donde vemos precisamente que con respecto al tiempo, la concentración de, en este caso del reactante A, va a ir desapareciendo hasta llegar a un estado de equilibrio. Entonces, eso con respecto a precisamente a la velocidad de una reacción. Entonces, esto nos lleva precisamente a lo que es la ley de la velocidad de una reacción, que aquí precisamente, como nos dice en el texto, dice las sustancias que influencian a la velocidad de la reacción se van a agrupar en dos categorías. Una, que son los cambios en las concentraciones durante la reacción, y la otra, cuando no existen cambios en las concentraciones con el tiempo durante la reacción. Entonces, si hablamos precisamente de los cambios en las concentraciones durante la reacción, entonces quiere decir que yo puedo tener una reacción donde mis reactantes, conforme se va llevando a cabo la reacción, van a ir disminuyendo, mientras que mis productos van incrementando, ¿sí? Esa sería como que, podríamos decir, nuestra reacción típica que nosotros esperamos, que los reactantes disminuyan, mientras que los productos se van incrementando. Pero también tenemos reacciones intermediarias. Estas reacciones intermediarias, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues puede ser que incrementen y disminuyan durante los compuestos durante la reacción. ¿Por qué? Porque tengo a este componente intermediario que hace o que me aumente o me disminuya, y este también, como producto B, aumente o disminuya, dependiendo de en qué manera se está llevando la reacción, si de manera directa o inversa. Entonces, precisamente, entonces quiere decir que esta ley de las reacciones me va a involucrar de esta manera, a mis reactantes y productos. Ahora, decía, la otra condicionante es cuando no existen cambios en las concentraciones con el tiempo durante la reacción. ¿Y esto cuándo ocurre? Bueno, cuando tenemos la presencia de catalizadores. Sí, que bueno, pueden ser como promotores o inhibidores que pueden actuar de esa manera, ¿no? Por ejemplo, como catalizadores, si hablamos de procesos biológicos, pues podemos tener las enzimas, ¿sí? Las enzimas, ustedes muy bien lo saben, desde el punto de vista bioquímico, son los catalizadores de las reacciones en el organismo, en los organismos, cualquier organismo. Y también podemos hablar de superficies activas desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista químico, es decir, que estas superficies activas tienen esta superficie puede ser una superficie sólida, la cual tiene inmerso un catalizador.
Y ese catalizador, precisamente cuando pasa a lo mejor un gas o un líquido sobre esta placa sólida, pues va a acelerar o a retener o a disminuir la velocidad de la reacción. Nosotros decimos, normalmente cuando tengo un catalizador, ¿qué hace? Incrementa la velocidad. Entonces, de la reacción. Entonces, quiere decir que tanto en una superficie activa como en una enzima, yo puedo tener catalizadores que me pueden ayudar en la velocidad de la reacción. Otra es como componentes intermediarios en procesos de estado estable que incluyen a las reacciones bajo condiciones de flujo también. O sea, quiere decir que cuando estamos trabajando en un reactor, donde precisamente a través del proceso, a través de la conducción del fluido, se está llevando a cabo la reacción. Y también pueden ser, otras son las soluciones reguladoras, estas soluciones que precisamente nos están regulando, valga la expresión, el pleonasmo ahí, nos está regulando el pH, sin que ésta entre en la reacción, simplemente entra como un regulador para que las reacciones se estén llevando a cabo. Entonces, esa es otra manera en que se puede utilizar. Y entonces, ¿pero por qué estoy hablando de esto si estoy hablando de la ley de la velocidad de una reacción? Bueno, porque precisamente estos factores son los que pueden influir o no en mi velocidad de reacción o de cómo se está llevando a cabo mi reacción. Y entonces quiere decir que la ley de velocidad de reacción está expresada ¿por quién? Pues por esta ecuación que me está diciendo, bueno, cómo se está llevando a cabo la velocidad de la reacción al consumirse, en este caso, al consumirse los reactantes, ¿sí? Y bueno, esto como es directamente proporcional, bueno, influye una constante, que es la constante de velocidad de la reacción, y aparte esta va a estar a un orden n. Entonces, quiere decir, de manera ya general, dando una definición, que es la velocidad de una reacción, pues va a ser la rapidez con la que se están transformando los reactantes en un producto a través del tiempo, ¿sí? Y ya decíamos, la velocidad de reacción es un dato experimental. Entonces, quiere decir que yo tengo que hacer forzosamente la determinación en el laboratorio para poder decir de qué velocidad de reacción estamos hablando y de qué orden, ¿sí? Entonces, y bueno, también hablamos del mecanismo, que es la serie de pasos que nos dicen cómo se está llevando a cabo la reacción. Es decir, decíamos ya anteriormente que el mecanismo de reacción, precisamente, es un dato teórico, es una información teórica que obtenemos a partir del mecanismo de reacción. Entonces, quiere decir que para estudiar una reacción podemos verlo desde el punto de vista mecánico, o sea, desde el punto de vista del mecanismo, desde el punto de su velocidad y desde el punto de vista energético, ¿no? Con lo que ya hemos visto anteriormente de los cálculos de energías de Gibbs, de entropías y etcétera, ¿ok? Entonces, quiere decir que si nosotros hablamos de reacciones homogéneas, entonces yo puedo expresar a mi velocidad de reacción como una R, la D la puedo cambiar yo por una R, y me dice que son los moles del reactante en función del volumen que yo tenga en el reactor a través del tiempo. Si yo veo mol entre volumen, ¿qué decimos que es? Pues es una concentración. Entonces, es la concentración que va variando a través del tiempo. Y entonces quiere decir que las unidades para esa velocidad de reacción tiene que ser mol sobre volumen, que en este caso puede ser litro, metro cúbico, etcétera, pies cúbicos, centímetros cúbicos, etcétera, por segundo. Y como les decía, bueno, R representa la velocidad de la reacción. Entonces, si nosotros partimos de un mecanismo de reacción como es A más B me da C más D, si el reactante que está desapareciendo o que está consumiéndose a través de la reacción, ¿cómo yo podría expresar esa velocidad de reacción? Pues entonces lo podemos ver aquí, que tengo que la velocidad de reacción de A, su consumo, va a ser igual a ¿quién? A menos 1 sobre B, el volumen donde estoy trabajando, y la variación
de la concentración de A con respecto al tiempo. NA me está expresando esas unidades de concentración, ¿sí? Y entonces, si yo hablo, por ejemplo, si yo quiero ver la velocidad de reacción para B, ¿qué sería? Bueno, menos RB va a ser igual a menos 1 sobre B por DNB sobre DT. De tal manera que cuando están reaccionando, podemos decir que para ambos reactantes, la velocidad de desaparición de A va a ser igual a la velocidad de desaparición de B. Y, por ejemplo, para los productos, como se están formando, entonces quiere decir que mis términos permanecen positivos. Entonces queda que la velocidad de reacción para C va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre B, el volumen, ya dijimos, de operación, por la concentración que está apareciendo con respecto al tiempo. Y lo mismo para para el componente D, ¿no? Y bueno, E me expresa la concentración del reactante, producto, B el volumen, y T, bueno, aquí le puse teta, pero es T o delta T, o delta teta, ¿no? Entonces, podemos expresar como teta también tiempo. Entonces, representando precisamente a la velocidad de una reacción para el consumo de productos y la formación, el consumo de reactantes y la formación de productos, pues yo puedo expresar precisamente esas velocidades de reacción en función de quién, de sus factores estequiométricos, del coeficiente estequiométrico. Por ejemplo, en el caso de la desaparición de A, yo puedo escribir 1 sobre A, que es su coeficiente estequiométrico, por la velocidad de consumo de A, que va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre B, por el consumo de B, y esto va a ser igual a 1 sobre C por la velocidad de formación de mi producto C e igual a 1 sobre D por la formación del producto D. Entonces, quiere decir que cuando este está en equilibrio, entonces yo puedo tener esta igualdad, que ya la habíamos visto anteriormente también para el caso de las energías, ¿no? Para las constantes de equilibrio. Entonces, quiere decir que yo puedo usar los factores estequiométricos para poder trabajar con mis velocidades de reacción. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O todo está claro? Bueno, entonces, si B, el volumen en el que estamos operando, es constante y la concentración sabemos que es la cantidad de moles en el volumen, entonces quiere decir que mi velocidad de reacción, en este caso, por ejemplo, del reactante A, va a ser igual a ¿quién? A la variación de la concentración de CA sobre DT, la variación del tiempo, el tiempo que se llevó a cabo desde que inicié la reacción hasta que terminó, ¿sí? Bueno, como decimos, en los procesos industriales, generalmente las reacciones no se llevan al 100%, entonces se llevan a un cierto nivel, dependiendo de los costos que estos tengan, para poder yo trabajar o no al 100%. Si ya tengo el producto que necesito al 50-60% de la reacción, ahí yo la paro y tengo mi producto. ¿Sí? O sea, aquí no necesariamente va a ser que sea al 100%. Pero para estudios teóricos, sí, necesitamos llevar precisamente esa reacción y estudiarla desde ese punto de vista del 100% de su reacción para saber en cuánto tiempo se lleva a cabo la reacción y cuánto es lo que yo tengo de productos, ¿sí? Que después se ve en rendimiento y en producción. Y bueno, retomando un poco más, nuevamente, considerando el mecanismo de reacción química, quiere decir que la velocidad de reacción es una función ¿de quién? De la concentración de los reactantes A y B o A, B y C si yo tengo otros reactantes, ¿no? Entonces, por consiguiente, podemos expresar de manera general que la velocidad de la reacción es que directamente proporcional a la concentración de los reactantes. Y entonces, ese factor de proporcionalidad, ¿en quién se convierte finalmente? Pues en mi constante, ¿no? Entonces, quiere decir que mi velocidad de reacción va a ser igual a ¿quién? A una constante por
la concentración de reactantes. Si hablamos del mecanismo de reacción que hemos estado tocando desde el inicio, quiere decir que la velocidad de la reacción, R, va a ser igual a ¿quién? A N, la cantidad de moles que yo tenga de mis reactantes en este caso, por la constante, que esta es la constante cinética, sí es diferente a la constante de equilibrio, esta es una constante cinética, por la concentración de A elevado a ¿quién? A su coeficiente estequiométrico A, por la concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico B. Y como decíamos, y les define aquí, K, ¿quién es? La constante de velocidad de la reacción o coeficiente de velocidad. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si trabajamos solamente una reacción homogénea, que es el caso que vamos a ver reacciones homogéneas, para los gases, donde consideramos que se tiene un comportamiento ideal y que el volumen permanece constante, entonces yo lo puedo expresar en función nuevamente de ¿quién? De la ley general de los gases ideales, donde la presión es la presión del componente en estudio, ¿de acuerdo? De tal manera entonces que esta expresión, como podemos ver, puede ser para cualquier componente, sea gas o sea líquido o sea sólido, yo puedo expresar la velocidad de la reacción de esta manera. Entonces, por el lado de la velocidad de la reacción. Ahora, también tenemos otro término que estamos estudiando, que es el orden de la reacción. ¿Qué es el orden de la reacción? Bueno, nuevamente, si partimos del mecanismo de reacción donde yo tengo una molécula de A más 2 moléculas de B, me da C más D. Si yo trabajo la reacción en cuestión de los reactantes, entonces mi velocidad de reacción, mi orden de reacción, ¿cuál sería? Pues sería la suma de los exponentes. Quiere decir que mi velocidad de reacción está mucho en función de la potencia que yo tenga de cada uno de mis reactantes, ¿sí? En función de la concentración. De tal manera que entonces podemos decir que el orden de la reacción se expresaría como NT, en este caso es el número que tengo de coeficiente estequiométrico, que sea los moles de A más los moles de B, y esto me daría el orden de la reacción total, porque yo podría tener los órdenes parciales, si me regreso un poco, este sería mi orden parcial, que sería el orden de mi componente A, de mi reactante A, y el orden de mi componente B, que sería en este caso 2, uno para A y otro para B. Entonces, estos órdenes, así como están marcados aquí, cada uno son mis órdenes parciales. Cuando hago la suma de todos, entonces quiere decir que es mi orden total. Por ejemplo, en esta reacción que teníamos, donde tenemos 2 moléculas de A dos de B y una de A, quiere decir que si yo la sumara, estos dos, mi orden de reacción sería ¿de cuánto? De 3. Entonces, tendría yo una reacción de orden 3. Muchas veces en las reacciones que llevamos a cabo en la vida práctica no suceden así. O sea, yo puedo tener aparentemente una reacción de orden 3, pero resulta que la reacción a la hora que hago yo el experimento y el análisis de los datos, mi reacción es de orden posiblemente 2 o 2.5. Entonces, no es de orden 3. Aquí podemos ver precisamente qué es lo que pasa. Bueno, aquí antes. Nos dice que el orden de la reacción es la suma de los exponentes de las concentraciones en la expresión de la velocidad de reacción, lo que les acabo de decir, ¿no? Entonces, esta sumatoria va a ser el orden de la reacción. Entonces, ¿qué pasa con las reacciones? Y como les decía, no siempre nos dan el orden que nosotros hacemos por la sumatoria de los exponentes, que son los coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, aquí tenemos la sacarosa que reacciona con el agua y nos da fructosa y glucosa. La velocidad de reacción se expresa en función directamente proporcional a la sacarosa y la cinética es de orden 1. En el caso, por ejemplo, veamos esta, el del bromo con el hidrógeno que nos da 2 de bromuro de hidrógeno. Si nosotros, ¿cómo se llama? Si nosotros habláramos de los reactantes en el orden de la reacción, pues diríamos, es una reacción de orden 2. Y si nosotros vemos la velocidad de la reacción, pues no es precisamente una velocidad de orden 2, sino que es una reacción de orden muy complejo. O sea,
Aquí estamos viendo su velocidad de reacción, que se explica a partir de su cinética. Entonces, de su cinética y de su ecuación, su mecanismo de reacción, pues realmente no es una reacción de orden 2. O, por ejemplo, aquí vemos la de la hemoglobina. Si yo sumo los coeficientes del oxígeno en los reactantes, sería de que de orden 4. Y realmente la reacción global es de que de orden 2. Y así para cada una. Entonces, quiere decir que si yo sumo los coeficientes estequiométricos, sí me va a dar posiblemente una idea de qué orden estoy trabajando. Pero ya en reacciones, sobre todo biológicas, bioquímicas, pues ya no son tan evidentes de que sumando yo los coeficientes estequiométricos, tengo el orden de la reacción. ¿Sí? Son reacciones más complejas. Por ejemplo, la reacción de Michaelis-Menten, no, aquí no está. La reacción de Michaelis-Menten, pues es una reacción de orden orden 1. Entonces, si nosotros vemos cómo se estructura, pues decimos, no, pues es como de orden 2 a lo mejor. Entonces, aquí precisamente por eso la cinética nos ayuda a ver cómo se lleva a cabo, qué tan rápido, qué tan lento se lleva a cabo la reacción y cómo va a ser ese orden. ¿De acuerdo? Entonces, eso con respecto al orden. Ahora, otra definición que teníamos que ver es que la molecularidad de una reacción. Y bueno, la molecularidad de una reacción se refiere ¿a quién? Pues a los reactantes, a las moléculas que yo tengo en los reactantes. ¿Cuántas moléculas tengo yo, por ejemplo? Para esta reacción, pues tengo A y tengo AB. De tal manera, entonces, que la molecularidad va a ser que la sumatoria de las moléculas, que quiénes son los coeficientes estequiométricos de la reacción. Pero aquí ya lo estamos marcando como moléculas, las moléculas de A y las moléculas de B. Entonces, el número, como les decía aquí la definición, la molecularidad de una reacción va a ser el número de moléculas de reactivos que intervienen en esa reacción. Bien, eso entonces con respecto a el primer punto que se refiere a las definiciones, tanto de la ley de velocidad, al orden de la reacción y a la molecularidad, que son importantes conocer. ¿Por qué? Porque para poder trabajar con la velocidad de la reacción, yo debo estudiar primero esas definiciones para saber interpretar y conocer qué es lo que yo voy a trabajar desde el punto de vista de cinéticas. Entonces, bueno, cuando hablamos de una cinética de orden 0, ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo tengo precisamente un mecanismo de reacción donde yo tengo a mi componente A, mi reactante A, que me da productos C más D. Si yo veo nuevamente cómo es que se lleva a cabo la velocidad de la reacción para ese componente A, bueno, yo sé que es el reactante y por lo tanto ese reactante que va a hacer va a ir desapareciendo conforme se lleve a cabo la reacción. Entonces quiere decir que mi velocidad de reacción R subíndice A va a ser igual a ¿quién? A mi consumo, que es la diferencial, la derivada de mi concentración de A, porque me está diciendo que es el consumo de A con respecto a un tiempo en el cual puede desaparecer. Entonces, mi velocidad de reacción va a ser RA igual a menos DCA sobre DT. Y entonces, quiere decir que la velocidad, como les marca aquí, la velocidad instantánea de la reacción sería RA igual a K0 por CA. Acuérdense que la velocidad de la reacción es que directamente proporcional a el consumo de A. Y ya en el momento dado puede ser 0. Entonces, si este es 0, ¿qué va a pasar? Que la velocidad de la reacción me va a quedar expresada solamente en función de mi constante cinética. Entonces, cuando esto sucede, quiere decir que yo tengo una reacción de orden 0. ¿Por qué? Porque de manera instantánea, A, podemos decir que desaparece, y entonces se hace 0. Y esto me da una reacción de orden 0. Entonces, si yo igualo las expresiones de las velocidades de reacción con respecto a la concentración y la constante, entonces quiere decir, porque esas pueden ser iguales, entonces quiere decir que la constante de orden 0 va a ser igual a ¿quién? A la velocidad con la que se esté consumiendo mi reactante, en este caso solamente tengo el reactante A, mi reactante A con respecto al tiempo. Si yo integro precisamente esta expresión, ¿qué me queda?
que la integración de mi derivada de la concentración de A va a ser igual a quien a menos K, que es una constante, por la integración del tiempo. De tal manera, entonces, que si yo tengo una reacción, acuérdense, yo tengo un mecanismo de reacción, tengo una reacción, quiere decir que estoy partiendo desde una condición inicial hasta una condición final. Una condición inicial donde yo tengo que una concentración de reactante y al final tengo otra concentración de ese reactante. Puede ser que se haya consumido todo o haya quedado una fracción de él. Entonces, considerando precisamente esos intervalos, puedo decir yo que para que se lleve a cabo una reacción, tengo que al inicio, o sea, en el tiempo cero, que es 0, mi concentración inicial de Ca va a ser igual a ¿quién? A Ca0, mi concentración inicial de A. Y al momento en que termine la reacción, mi tiempo final, T, va a tener que una concentración de A ese tiempo final, ¿no? Entonces, mi concentración de A va a ser igual a ¿quién? A Ca por T, a un tiempo T. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Bueno, si yo tomo la integración entre estos intervalos, quiere decir que voy a integrar mi concentración de A, mi derivada de concentración de A, ¿desde dónde? Desde el inicio, que es el tiempo 0, hasta el final, que es mi concentración a un tiempo determinado. Y este multiplicado por su constante, ¿no? Entonces, quiere decir que si yo integro esa ecuación, va a ser la concentración final de mi reactante, es decir, CAT, menos mi concentración inicial del reactante, que es CA0. Va a ser igual a ¿quién? A K0. K0, ¿qué me está indicando? El orden de la reacción. Quiere decir que es la constante cinética de mi reacción de orden 0. Entonces va a ser K0 por T, porque al inicio, ¿cuál es el tiempo? Va a ser 0. Entonces quiere decir que va a ser el tiempo final. De tal manera que entonces, retomando la definición que teníamos anteriormente, la ley de la velocidad de reacción para una reacción de orden 0 sería igual a ¿quién? A CAT, si dejamos la concentración final de A CAT, igual a ¿quién? A mi concentración inicial de A, CA0, menos K0 por T. Entonces, esta expresión es mi ley de velocidad también. Es lo que vimos como R o como V igual a dc sobre dt o dNA sobre dt. Esa es la ley de la velocidad. Bueno, ahora ya tengo para la reacción de orden 0 expresada la ley de velocidad. Es decir, cómo se está llevando a cabo esa reacción en mi proceso. Entonces, esta sería mi ley. Bien, ahora, si expresamos gráficamente esa ley de orden 0 o esta expresión de la velocidad de reacción de orden 0, entonces quiere decir que mi reacción de orden 0, que sea T igual a CA0 menos K0T, ¿cómo la voy a expresar? Bueno, pues yo la puedo expresar en función de la concentración con respecto, el tiempo con respecto a la concentración o el tiempo con respecto a la velocidad de reacción. Si yo veo aquí precisamente mi primer gráfica del lado izquierdo, el tiempo contra la concentración, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, ¿quién es la pendiente en este caso? Va a ser K. O sea, si yo retomo la ecuación de CAT igual a CA0 menos K0T, quiere decir que mi ordenada al origen, ¿quién es? CA0. Por lo tanto, queda sobre el eje Y. ¿Sí? En este eje, entonces, me queda la concentración inicial de A. Si yo tengo 5 moles, bueno, pues son estos 5 moles. Conforme va transcurriendo el tiempo que va pasando, va desapareciendo A hasta que llega al tiempo final. ¿Cuál? CAT. O sea, yo, por ejemplo, si yo traslado esto al eje de las Y, entonces aquí quedaría mi concentración CAT a un tiempo T, al tiempo final.
Y entonces, si yo retomo, ¿qué estamos viendo aquí? La representación de ¿qué? De una línea recta. Entonces, si es una línea recta, quiere decir que su pendiente, ¿quién es? K0, la constante cinética de orden 0. Y bueno, X sería T, y CA0 la ordenada al origen, y CAT uh, la variable respuesta, ¿no? La variable Y. Entonces, si yo tomo tiempo, concentración, yo tengo una línea recta que me está diciendo cómo se está consumiendo el reactante, es decir, con una pendiente negativa. Si yo tomo el tiempo en función de la velocidad de reacción, entonces una cinética de orden 0 me va a expresar una línea horizontal constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el consumo se está haciendo de manera constante. Entonces me va a dar esta velocidad de reacción gráficamente. Ahora, ¿qué unidades vamos a tener para este tipo de reacción? Bueno, y sobre todo para la constante cinética, porque es la que nos va a interesar también, calcular la constante cinética y qué unidades va a tener. Cuando hablamos de una reacción de orden 0, entonces las unidades para esa constante cinética va a ser mol sobre volumen tiempo. Entonces, siempre que tengan una reacción de orden 0, las unidades les deben dar para la constante cinética, siempre les debe dar mol sobre volumen tiempo, ¿de acuerdo? Si no, entonces quiere decir que por ahí anda algo mal. Ahora, ¿dónde se presentan precisamente este tipo de reacciones de orden 0? Bueno, pues las reacciones de orden 0 se aplican en muchos procesos, sobre todo, principalmente en superficies. Es decir, yo tengo, por ejemplo, aquí una espuma que puede estar integrada con algún catalizador o con algún microorganismo, de tal manera que la reacción se lleva sobre la superficie. Aquí también se ven monolitos, esto se usa mucho en las áreas de incineración también. Y bueno, entonces quiere decir que mi superficie está actuando precisamente para esa reacción. Y es principalmente aquí donde llevamos a cabo las reacciones de orden 0. Generalmente, no siempre, también se llevan a cabo en fermentaciones pues, líquidas y en fermentaciones sólidas, por consecuencia también, ¿no? Porque estamos hablando de una fermentación sólida donde yo tengo un sólido que me soporta precisamente el microorganismo y se está llevando a cabo esa reacción. Ahí podemos tener reacciones de orden 0 o también reacciones de orden 1. Ahora, esto con respecto a una reacción de orden 0. Pero ahora, ¿qué pasa si la reacción me toma muchísimo tiempo en que ésta se lleve a cabo? Por ejemplo, a lo mejor, no sé, 3, 4, 5 días o, no sé, 24 horas, pero yo quiero que esta reacción, pues, se vea más rápida. O mejor dicho, no más rápida, sino, mejor dicho, ¿cómo puedo yo estudiar una reacción que lleva a cabo bastantes horas, semanas o días y quiero ver yo su comportamiento, cómo podría ser hasta el final? Bueno, pues entonces yo podría hacer el estudio. Bueno, esta es otra gráfica, precisamente otra imagen de superficie, de reacciones de superficie. ¿Cómo puedo yo estudiar precisamente esas reacciones que son tan extensas y quiero ver precisamente qué tanto podría producirse a partir de llevarla hasta el final? Entonces, cuando pasa eso, lo que se estudia es el tiempo de vida media. En este caso, para cualquier orden de reacción, ¿no? En este caso lo vamos a ver para la reacción de orden 0. ¿Y qué es el tiempo de vida media para una reacción de orden 0? Pues es el tiempo necesario para que la concentración del reactivo disminuya a la mitad de la concentración inicial. Es decir, yo en lugar de dejarla 50 días, pues voy a ver a la mitad cómo se está llevando a cabo la reacción, qué tanto se ha consumido de mi reactante en este tiempo. Y entonces, precisamente considerando que solamente se va a consumir esa mitad del reactante, entonces yo puedo decir que mi concentración a un tiempo de vida media va a ser igual
a 1/2 de mi concentración inicial. Quiere decir que mi concentración para iniciar la voy a considerar así. La concentración a la mitad de la reacción, ¿cuánto me está consumiendo? Entonces, retomando las ecuaciones anteriores, si sustituimos que la concentración inicial va a ser solamente la mitad, entonces va a ser igual a ¿quién? A mi concentración inicial menos mi constante cinética de orden 0 por el tiempo de vida media. Es T1/2, ¿no? Es tiempo de vida media. Y si efectuamos esa operación, o sea, haciendo esta operación, ¿qué me queda? Que 1/2 de la concentración inicial va a ser igual a ¿quién? A la constante de orden, de la cinética de orden 0 por el tiempo de vida media. Y dejando solamente el tiempo de vida media, este va a ser igual a ¿quién? A la concentración inicial sobre 2 veces K0, es decir, 2 veces la constante cinética de orden 0, de manera general. Entonces, quiere decir que mi tiempo de vida media, yo lo puedo expresar de esta manera. Entonces, el tiempo de vida media para una reacción de orden 0 va a ser igual a CA0 sobre 2K0. Entonces, esa sería la expresión que yo podría obtener. Entonces, con respecto a mis cinéticas de orden 0, podríamos tener mi velocidad de consumo a una velocidad de 0 y mi tiempo de vida media cuando la reacción es muy extensa y yo quiero conocer qué tanto puedo obtener en un momento dado de ese producto o qué tanto me va a llevar a cabo la reacción hasta el final, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a las reacciones de orden 0 o si quedó lo suficientemente claro. Bueno, entonces, viendo que sí, creo que está todo muy claro. Entonces, vamos a ver el siguiente aspecto, que son las cinéticas de reacción de primer orden. Entonces, cuando hablamos de cinéticas de reacción de primer orden, pues ahora quiere decir que la sumatoria de mis coeficientes, pues va a ser 1, ¿sí? Por ejemplo, si yo parto de este mecanismo de reacción donde tengo que A me va a dar C más D como productos, entonces, de manera general, yo puedo expresar la velocidad de la reacción de A. Quiere decir, A está desapareciendo, se está consumiendo, entonces quedaría menos RA, va a ser igual a ¿quién? A menos DCA, ¿sí? Menos la derivada de la concentración de A elevada a la 1, porque mi coeficiente estequiométrico de A es 1. Entonces, de manera general, yo puedo expresar sabiendo que esto es directamente proporcional, que la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la velocidad con la que se está consumiendo el componente A, el reactante A. Entonces, ¿qué me quedaría? Que RA va a ser igual, menos RA va a ser igual ¿a quién? A mi constante cinética de orden 1. Yo aquí a la K le puedo poner el 1 para diferenciarla de una orden 0. Entonces, K1 por CA a la 1. Bueno, pero como 1 normalmente no lo anotamos, entonces, ¿qué me quedaría de manera general? Que la reacción de A, ¿sí? Va a ser igual a K por CA. Entonces, esta también yo podría conocerla como mi ley de reacción, mi ley de velocidad. Entonces, de velocidad de la reacción. Entonces, quedaría menos RA va a ser igual a K1 por CA. Ahora, si igualamos precisamente las expresiones de la variación de la concentración de A con respecto al tiempo y la expresión de la velocidad con respecto a la constante, entonces nuevamente vamos a obtener finalmente una expresión derivada y esta podemos integrarla. Nuevamente, ¿entre qué límites? Bueno, pues quiere decir que yo tengo mi límite inicial en tiempo, que va a ser 0, con mi concentración inicial de A. O sea, CA va a ser igual a ¿quién? A CA0 porque es mi concentración al inicio. Al final, ¿cuál sería? Mi tiempo va a ser T y mi concentración de A va a ser igual a CAT, es decir, la concentración que yo tengo al final. Entonces, estas son mis condiciones iniciales, T0 igual a 0 y CA igual a CA0, y mis condiciones finales, T igual a T y CA igual a CAT.
Si integramos entre estos límites, ¿qué nos va a quedar? Bueno, que la integración de dCA con respecto a mi concentración de A entre los límites CA0 y CA va a ser igual a ¿quién? A menos K1, mi constante cinética 1, entre los de dt por la integral de dt, entre los límites 0, mi tiempo inicial, hasta mi tiempo final t, que corresponde a ¿quién? A CA, en la integración de CA. De tal manera entonces que ya una vez integrada esta ecuación o esta expresión, ¿qué me queda? Que es un logaritmo, es una expresión logarítmica, donde me queda que el logaritmo natural de CAT sobre CA va a ser igual a ¿quién? A menos K1 por T. Y nuevamente, esta expresión logarítmica es mi ley de la velocidad, porque me está diciendo cómo se va a llevar a cabo, con qué velocidad se va a llevar a cabo esta reacción. Entonces, si reordenamos nuevamente la ecuación, acuérdense, casi siempre estamos reordenando todas las ecuaciones, todas las expresiones, para que nos dé ¿qué? Una línea recta, ¿no? Aquí nuevamente tengo la expresión de ¿quién? De una línea recta. Tengo el logaritmo natural de CAT que me expresa ¿quién? A Y igual a ¿quién? A menos K1 por T. K1, ¿quién va a ser? La pendiente. Si es negativa, quiere decir que va a ser inclinada, va a ser de izquierda hacia la derecha. Y más, ¿quién? Mi ordenada al origen, que es el logaritmo natural de CA0. De tal manera que entonces mi gráfica me quedaría, si yo le hago tiempo contra la concentración, ¿en qué expresión? Logarítmica, porque es la integración que obtengo. Entonces me queda que la concentración inicial de A, que la tengo expresada aquí, en el eje de las Y's, aquí sería mi logaritmo natural de CA0, hasta el tiempo final que tendría a CAT. De tal manera, entonces, que mi pendiente aquí sería, nuevamente, mi recta está expresada de esta manera. ¿Por qué? Porque mi pendiente es negativa. Y mi pendiente va a ser ¿quién? K. ¿De acuerdo? Entonces, igual que en la reacción de orden 0, para una reacción de orden 1, las unidades de mi constante cinética van a ser 1 sobre T. Si ustedes hacen precisamente la operación de unidades, o sea, un análisis dimensional o un análisis de unidades, pues les va a dar que K les queda 1 sobre T. Y ahora, también, al igual que en las reacciones de orden 0, que determinamos tiempo de vida media, pues también lo tenemos para las reacciones de orden 1. ¿Cómo expresamos el tiempo de vida media en una reacción de primer orden? Bueno, si consideramos nuevamente la reacción que tenemos para este tipo de cinética, entonces teníamos ya, a partir de la integración, sabíamos que nos quedaba el logaritmo natural de CA sobre CA0 igual a K1 por T. Bueno, pues entonces ahora incluimos al tiempo de vida media. Y si incluimos al tiempo de vida media, entonces me quedaría 1 sobre K, K1, K cinética de orden 1, por el logaritmo natural de CA0 sobre 1/2 de CA0. De tal manera que entonces la expresión para el tiempo de vida media, pues lo reducimos, ¿no? A una expresión más sencilla, de tal manera que nos queda que el tiempo de vida media es que 1 sobre K1 por el logaritmo natural de 2. Y esta es mi expresión final para ese tiempo de vida media. ¿Qué podemos ver aquí en este tiempo de vida media? Como le dice el texto, es independiente de las concentraciones, pero sí depende de la velocidad, ¿sí? Del orden de la reacción. Entonces, sí nos depende de esta constante cinética. Entonces, es independiente de las concentraciones este tiempo de vida media. A diferencia que cuando trabajamos con la reacción de orden 1, pues no. Ahí sí tenemos una dependencia con respecto a las concentraciones. ¿De acuerdo? Maestra, Sí. ¿le puede regresar tantito a la 44 para terminar de anotar algo? A ver, déjame ver porque... A ver si me deja ver. La 44 es... déjame ver. Ya. Una más, porfis. Ay. Ahí. No, es otra, ¿no? La otra.
No es la de tiempo de vida media, ¿no? Sí, porfa. Ahí. Ujú. Y la otra, por favor, la que ¿La sigue. anterior? ¿O No. la que sigue? La que, sí. Ok. Esa. Listo, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí con respecto a las reacciones de orden 1 o aún de orden 0? Yo creo que aquí le dejamos y para la siguiente clase vamos a ver ya las reacciones de segundo orden. ¿De acuerdo? Si no hay más preguntas, entonces por el día de ahora terminamos y el lunes continuamos precisamente con la teoría cinética. ¿De acuerdo? Que serían las siguientes reacciones y luego veríamos lo que serían las reacciones de orden 3, las reacciones pseudomoleculares y las reacciones paralelas y consecutivas. Y finalmente el efecto de la temperatura en la velocidad de reacción y luego ya haremos algunos problemas. Bueno, entonces por este día pues hemos terminado viendo precisamente lo que es la cinética química. Empezamos a ver lo que es la cinética química con la ley de la velocidad, la molecularidad, el orden de la reacción y las reacciones de orden 0 y 1. ¿De acuerdo? Y cómo es su comportamiento y sus tiempos de vida media. ¿De acuerdo? Gracias, maestra. Muy bien, pues si no hay más, por ahora, más, no hay preguntas. Nos vemos el lunes, que descansen y que disfruten este fin de semana. Gracias, maestra. De Gracias. nada, a ustedes, hasta lunes. Gracias, maestra. De nada.